Bienvenidos a TutoTIC. En este mes de julio estamos aquí contigo para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades en inglés como en español. Así pues, bienvenidos a todos a este espacio creado desde el Gobierno Nacional para ti. Iniciamos con nuestro masterclass del día de hoy. Damos la bienvenida a Brian Steven Vallejo. Hey guys, good afternoon. How are you today? Welcome back. Once again, we are here with TutoTIC, which is a very interesting project conducted by the Ministry of Education. Thank you for connecting to us. Today we are going to have a really interesting class. A topic I'm pretty sure is going to help you very much to complete your learning objectives on the content you're learning at school. My name is Brian Vallejo. As you know, I am going to be, once again, your English teacher during this class. I want to welcome you all, and I want to ask you, where are you watching us from? Yes, I want to ask you to go to the chat and write on it your city, where you are, the village, the town, etc., right? Thank you for being here. I hope you learn very much from this class today. And you cannot miss it. You cannot miss this English masterclass because we are going to be talking about how to describe our states of health, which is something very important. It's very important for us because we need to make people know our state of health, our physical condition, right? So welcome. And as you know, this class is going to be divided in 3 parts. The first one is related to a vocabulary, which is very important for we to work along the class. We are going to learn about some symptoms, illnesses that are related to our health, of course. Then we are going to move to how to express our states of health through the vocabulary we have just learned. We are going to see some expressions to express how am I feeling, either it is a good state condition or not, because sometimes we don't feel fine. Sometimes we don't we don't feel healthy. So it's very important that we can express how I feel. All right. We are going to see some explanation to express grammatically correct. And then we are going to conduct a verbal activity, which is an interactive activity. Then we are going to move through listening activity. In this listening activity, we are going to put in practice our knowledge that we've got today. All right, we've gotten today. And if we get the time, I'm going to share with you a link or a digital resource in which you can expand your practice and knowledge about this topic, which is a state of health. So welcome everybody. Le damos también una muy calurosa bienvenida a los que se están conectando en este momento. Recuerden que en nuestra masterclass de hoy vamos a ver un tema muy importante que usted no se puede perder, y es a aprender a describir nuestros estados de salud, ¿sí? Ese va a ser nuestro objetivo el día de hoy, que tengamos la habilidad, el conocimiento y las palabras necesarias para expresar cómo nos sentimos, para expresar nuestro estado de salud, nuestra condición física. Entonces vamos a ver inicialmente un vocabulario central que nos va a permitir ponerlo luego en contexto. Seguidamente vamos a aprender cómo expreso esas palabras que me permiten decir cómo estoy, cómo me siento, ya sea bien o mal, ¿sí? Vamos a ver ambos aspectos, si me siento bien o me siento mal. Vamos a ver entonces allí también una actividad interactiva
para poner en práctica lo que hemos aprendido hasta ese momento. Seguidamente, vamos a hacer en la tercera parte de la clase una actividad de escucha, ¿sí? Vamos a fortalecer nuestra habilidad de escucha a través de este ejercicio. Recuerden que cuando estamos aprendiendo una segunda lengua, la vamos adquiriendo o aprendiendo a través de las 4 habilidades lingüísticas, ¿cierto? Que son la escritura, el habla, la escucha y la lectura, ¿sí? El día de hoy, en esa parte número 3, nos vamos a enfocar en la habilidad de escucha, listening, ¿ok? Y si nos queda el tiempo necesario, les voy a compartir un recurso en la web para que ustedes expandan allí su conocimiento en cuanto al vocabulario sobre esta temática y puedan seguir reforzando sus conocimientos. Entonces, nos alegra mucho que el día de hoy se hayan conectado desde diferentes lugares. Ya los vemos allí muy participativos en el chat, así que muchas gracias por apartar este espacio. Y sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar. As I told you, the first part is devoted to talk about a specific vocabulary that I want to share with you. So, I'm going to start by sharing a PowerPoint presentation. I'm going to show it in a second. It's about a vocabulary related to state of health. That's our topic to start with, all right? So here we go. So please be very attentive to this vocabulary. Here we go, guys. Very good. Here we are. So we are going to talk about health problems. As you know, sometimes our body doesn't feel as we would like. So we get some illnesses or symptoms, and they are the following. These are some examples. I brought to you the most common symptoms or illnesses that we experience, because as you know, there are plenty of illnesses and it will be impossible to explain all of them. So we are going to focus just on some of them, all right? For example, we have headache, all right? As you can see in the picture, headache, it's a powerful or terrible pain in your head. Remember, the name of this part of our body is head. So when you feel it is about to explode because of the terrible pain, you are experiencing a headache, all right? Headache. So that's the pronunciation. Headache. Then we have a second one, which is flu. Nowadays, flu is very common among human beings, right? Because of the new viruses, because of the COVID-19, because of the influenza, because of the common flu. We used to get it because of the weather conditions, because of the volcanic ashes. You know, there are different reasons to get a flu nowadays. So that's number 2, as you can see in the picture, is when you start sneezing, when your head is about like getting crazy because of the bad conditions you feel on your body. And then we have another one, which is cough. Cough. This is pretty much similar to flu, but we cannot confuse them. The idea is to not confuse them. This is cough, all right? Cough, that's the pronunciation. Have a cough, okay? So let's remember the 3 first words: headache, flu, and cough. Very good. So we can move to the other 3. High blood pressure. High blood pressure. That's another symptom or illness that we can experience sometime, right? High blood pressure. The other one is
fever. Fever, when the temperature of your body is really high. When you check your temperature on the thermometer and you see that is above 38, 39, even 40 degrees. So that's really dangerous when we get those high levels of temperature on our bodies. That's another one, fever. Remember the pronunciation? Fever. And finally, we have rash. Rash is a kind of allergy we get in our skins, right? It's a kind of allergy, all right? Those are other three. Let's practice again. Headache, flu, cough, which is this, high blood pressure, fever, rash. Those are the 6 we have so far. And I want to share with you these last 3 examples. Sore throat. Sore throat. That's another illness we can experience. Sore throat. Okay? Have a sore throat. Excellent. Remember to practice the pronunciation, please, at home. Then we have cut. Have a cut. So what is have a cut? Is when you open accidentally a part of your body. In this case, a finger, right? When we cut our finger with something, with a sharp point, with a knife in the kitchen, for example, that's a cut, all right? Cut. Look at this one. When you are playing soccer, or when you're running, or when you're practicing running, or any other sports that are involved with the ankles, we can experience a problem like this. And it's a sprained ankle, all right? Maybe you blend abruptly your ankle and you get a sprain, all right? Sprained. And those are the vocabulary that I brought to you. 9 words. 9 words. Ustedes las pueden ir practicando lentamente mientras las asimilamos, las empezamos a interiorizar y a memorizar. Así que eso es muy importante, ¿sí? Vamos rápidamente a nombrar esas 9 enfermedades o problemas para que pasemos a nuestra primera cápsula. Recuerden, headache, flu, cough, high blood pressure, fever, rash, sore throat, cut, and sprained ankle. Okay? With that specific vocabulary, we are going to work during this class. So, keep them in mind and practice at home the pronunciation. Ahora, muy atentos, vamos a ver nuestra primera cápsula del día de hoy. Te compartimos algunos tips para mantenerte saludable. Recuerda que reír es bueno para el corazón y puede aumentar el flujo sanguíneo en un 20%. Siempre mira el lado positivo. Ser optimista puede ayudarte a vivir más tiempo. El ejercicio te dará más energía, incluso cuando estés cansado. Exactly. Remember to keep active, and that will help your health very much. All right? Okay, guys. So we have this vocabulary. Now we are going to move to the second part. Okay? In the second part, we are going to learn how to express our states of health. Remember, either good or not, because we know that our body is experiencing all the time changes. Okay? Look at this. As you can see on the screen,
we have how to express how we feel or how we are. For example, the question we can be asked is, how are you today? Or how do you feel? Esa es la pregunta introductoria con la cual nos cuentan o nos preguntan más bien cómo estamos o cómo nos sentimos. How are you today? Or how do you feel? Okay? That's really important to know and we can answer then. Chicos, algo muy importante acá. Nosotros podemos decir cómo nos sentimos utilizando estos dos verbos. Ambos son posibles. El verbo to be, I am, o el verbo feel, feel. Yo también puedo decir I feel. Claro, uno dice yo me siento bien o yo estoy bien, right? So both are possible. Both are possible. Entonces, esto es lo primero que aprendemos hoy. Que yo puedo decir I feel or I am. Entonces, como nos podemos sentir bien y nos podemos sentir mal, entonces vamos a iniciar con las expresiones que me permiten decir o manifestar que me siento bien, ¿sí? Y las tenemos aquí en este cuadrito. Mírenlas acá, chicos. Estas son las positivas, adjetivos positivos, que son esos que me permiten contar que me encuentro bien. Ejemplos. Tenemos fine. Yo puedo decir I feel fine or I am fine. También puedo decir good, que son como sinónimos. Es decir, bien, estoy bien o me siento bien. I feel good or I feel fine. Ambas significan lo mismo. Es decir, que ustedes ya aprendieron en este momento que lo pueden expresar de las dos maneras. I feel good or I feel fine and I am fine or I am good. All right? Two possibilities. Tal vez si usted no se siente bien, sino que se siente muy bien, se siente genial, entonces podemos intensificar allí esos adjetivos. Y tenemos great, terrific, fantastic, right? They three are pretty much similar, as you can see. They are really connected. For example, I feel great or I am great. Or I can say I am terrific or I feel terrific. Vamos a hacer una pausa ahí en terrific, porque usted de pronto dice, profe, ¿cómo así? Terrific no es como que me siento mal, terrible. No, esa palabra no significa terrible, significa que está muy, muy bien, terrific, porque la podemos confundir con terrible, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, terrific es un adjetivo positivo, ¿sí? Es cuando yo me siento súper bien, ¿ok? Ahora, profe, entonces, ¿cómo se dice terrible? Ah, bueno, muy bien, esa la tenemos por allá en el otro lado de última, terrible. Terrible sí es terrible, es decir, muy mal, pero terrific significa que está muy bien, ¿ok? Y la otra que tenemos es fantastic, que como su nombre lo dice, estamos en muy buenas condiciones de salud. Entonces, los invito a que ahí en casa pueden escribir estas palabras para que las usen en su diario vivir. Siempre que llegamos a un lugar, cuando llegamos al colegio, cuando estamos en la clase, el profesor nos pregunta cómo estamos. Y es importante que sepamos responder. I am good, I feel fine, I am fantastic, I feel great, right? It's very important to have the ability or skill to answer that question, all right? Very good. Ahora, vamos a pasar
a esos adjetivos que me indican o que le indican a los demás que no me siento bien. ¿Sí? Entonces tenemos algunos: awful, miserable, horrible, terrible. Ve que todos tienen como un final similar, a diferencia de awful. Entonces, si nosotros decimos que nos sentimos de estas 4 maneras, es porque no nos sentimos nada bien, ¿sí? Nos sentimos súper mal, ¿cierto? Entonces, tenemos 4 ejemplos. Vamos a practicar la pronunciación de cada uno de ellos. El primero es awful, awful. Like really bad, like I'm not feeling good, not good. The other one, miserable, miserable, miserable. All right, that's the pronunciation. It can be a little tricky. Miserable, miserable. O una muy parecida al español, ¿no? Horrible. I feel horrible. I am horrible. All right. Y la que solemos confundir con terrific, que es estar terrible, es terrible. Terrible. All right? Those are the pronunciation of those words. Entonces, chicos, ya sabemos cómo expresar cómo nos sentimos por medio de estas sencillas palabras. ¿Sí? En muchas ocasiones no tenemos que complicarnos, lo que tenemos que hacer es ser muy precisos, muy concisos y muy claros. Cuando somos claros, por lo regular uno no necesita decir tanto, sino que con lo poco que decimos, comunicamos mucho y lo podemos hacer por medio de estas palabras que tenemos acá. Entonces recuerden, los positivos: fine, good, great, terrific, great, fantastic. Right? Ahora, los negativos: awful, miserable, horrible, and terrible. Terrible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los invitamos a que en el chat nos cuenten cómo están el día de hoy. How are you today, guys? How are you today? Or how do you feel? That's another question, is the same. Escríbanos en el chat cómo se siente el día de hoy. Recuerde que podemos utilizar 2 verbos, I am or I feel. Ok, I feel. I am or I feel. Y vamos a mirar algunos de los comentarios. ¿Listo? Entonces los invito a que nos cuenten cómo vienen hoy, chicos. ¿Cómo está ese estado de ánimo o cómo está ese estado físico? ¿Ok? Y vamos revisando algunos comentarios. ¿Ok? Very good. Ahora, por lo regular, cuando expresamos que no nos sentimos bien, viene una parte más, ¿cierto? Si uno dice, no estoy bien, no me siento bien, por lo regular la otra persona a uno lo pregunta, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Cierto? Y es donde uno entra a contar qué tiene, es decir, por qué no está bien, por qué está mal. Entonces esa es nuestra segunda parte. Cuando decimos que estamos bien, pues ahí termina, ¿cierto? Pero cuando decimos que estamos mal, ampliamos esa información. Entonces yo digo, oh, no, I feel horrible. I have a headache, for example. Entonces mire que dije, sí, me siento muy mal, pero también dije por qué. You know, I don't feel good. I feel horrible. I have a headache. Entonces mire que después de que digo cómo me siento, también estoy expresando y estoy describiendo mi estado de salud, complementándolo con eso que me está agobiando, eso que me tiene mal. En este caso, I have a headache. I have a headache. I have a headache.
¿Sí ven? Aparte de que dije que estaba mal, que me sentía horrible, muy mal, amplié la información y compartí qué era lo que tenía en este caso, un fuerte dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces mire cómo vamos agregando información para que las respuestas nos queden más específicas y nos hagamos entender con más facilidad, ¿ok? Entonces, recuerden, cuando decimos que no nos sentimos bien, entonces la otra persona inmediatamente nos puede preguntar, What's wrong? What's the matter? What are you suffering from? For example, questions like that. And you can answer, Oh, I am terrible. I have a flu. I have a flu. Okay? So immediately the person knows what you got. And that's how you express your state of health. Very good. Fantastic. So please keep that in mind. Keep that in mind, please. Okay? Si hay alguna pregunta en este momento en el chat, entonces los invito a que nos formulen cuál es esa inquietud para que la resolvamos en los próximos minutos. Chicos, entonces recuerden que podemos decir I have. Por ejemplo, si usted sufre un esguince de tobillo, ¿cierto? Entonces tú llegas al colegio y te van a preguntar, ¿qué te pasó? Entonces, ustedes ya saben expresar esto y lo pueden decir de la siguiente manera. Un compañero en el colegio te puede saludar, Hey, Charlie, how are you? You can say, Oh, I feel awful. And the person can say, Oh, really? Why? What happened? And you can say, I have a sprained ankle. Otro ejemplo, supongamos que ustedes el día de hoy estuvieron en la cocina. ¿Y qué pasó? Lastimosamente se cortaron un dedito. ¿Cierto? Se hicieron una cortada en el dedo. Entonces, ¿usted cómo puede expresar esto? Como lo hemos venido haciendo. Te preguntan, how do you feel? You can say, I feel horrible. So the person asks, why? I have a cut. Y puedes mostrar dónde te cortaste. I have a cut. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, eso por este lado. Vamos entonces a ver nuestra siguiente cápsula para que hagamos un ejercicio práctico. Atentos. ¿Sabes el nombre de estas enfermedades en inglés? Aquí te compartimos algunas. Dolor de cabeza, headache. Gripe, flu. Dolor de estómago, stomachache. Tos, cough. Okay. Remember and keep in mind that vocabulary is very useful for you when you want to express how you feel. Now, I'm going to show you an interactive activity for which to complete it. I'm going to show you, be very attentive to this, and here we go. En pantalla tenemos la siguiente actividad, así que los invito a que muy participativos en ese chat empiecen a escribir sus respuestas, ¿ok? Vamos a ver cómo nos fue con este vocabulario que aprendimos el día de hoy. Take a look at the picture. Take a look at the picture. A, B, or C? The flu, a sore throat, or a cold? What do you think is the answer? Flu, sore throat, or cold? Y los invito a que en el chat nos escriban A, B, or C. ¿Ok? Y si ya tenemos algunas respuestas, entonces las vamos a mirar y la que se repita más entre ustedes, la escogeremos como la correcta. Por aquí, vemos que responden flu. Is it a flu or a cold? What do you think? A flu,
or a cold? Okay, very good. It's a flu. Excellent. That is correct. Look at this one. Look at this one. A stomachache. Is it a stomachache? A pain on your stomach? Is it a sneeze or a cold? What do you think is the answer? Tan pronto tengamos la respuesta, entonces vamos a mirar si sí es así. Okay? Here we have a cold. That is correct. Very good. That is cold. Look at the picture. Number 3. What do you think is the correct answer? A, B, or C? A temperature, a sore throat, or a cough? We have 3 options. Los invito a que de manera muy rápida escribamos en el chat cuál creen es la respuesta correcta. Muy bien. Las personas en el chat nos dicen sore throat. That is correct. Congratulations. Number 4. Look at the picture. Is it a stomachache? Is it fever? Or feel sick? Feel sick can be the answer, but we can get an specific one. An specific one. Eso, entonces allí en el chat escribamos por favor A, B o C. A, B or C. Excellent. The correct answer is stomachache. Let's continue. Number 5. Are you ready to answer number 5? Here we go. A broken leg, a headache, or fever? What do you think is the correct answer? Remember that we watched it previously. Excellent. Here we are getting some answers on the chat, and people says it is a headache. That's true. Very good. Listo, vamos a la mitad del ejercicio. Backache, a headache, or a stomachache? What do you think is the answer? Look at the picture. What part of the body is the man touching? Is it on the head, on the stomach, on the back? What do you think is the correct answer? And please let us know your answer. Very good. We got on the chat that the correct answer is A. Congratulations. That is correct. Number 7. Look at that one. An earache, a sore throat, or a cough? What do you think is the correct answer? Y damos 2 segundos para que en el chat la completemos. Y vamos obteniendo entonces las primeras respuestas. Vamos obteniendo las primeras respuestas. Y vemos que la respuesta correcta es cough. A cough. Remember the pronunciation? Cough. Next one, an stomachache or a stomachache, then sneeze, or an earache. An earache. An earache. What do you think is the correct answer, guys? A, B, or C? Please let us know on the chat. All right, we get the correct answer is earache. Congratulations. Very good, guys. Number 9, vamos llegando a las últimas. Look at the picture.
What do you think is the how do you think is the man feeling? Is he feeling terrific or terrible? What do you think? Look at the picture. He has his hand on his face, like touching his mouth. All right. Is it a flu? Is it a toothache? Or is it a sneeze? Please write on the chat A, B, or C. Okay? And with that answer, we will see if it is true or not. Okay, that's correct. B, a toothache. Right? Excellent, guys. Very good job. Look at this one. Take a look at this one. Look at the hand. What do we put our hands on the forehead for? There is a reason, right? And it's related to temperature. What symptom or illness is related to temperature? So please write on the chat A, B, or C, please. All right. As we can see, the correct answer, according to your comments, is fever. Very good. That is correct. Congratulations. You're doing great. You're doing really good. Vamos con la penúltima para terminar. Look at the picture. What do you think is the correct answer? A, B, or C? A, sneeze. B, a toothache. C, a cat. A cat. And as soon as we get the first answers, we will see if it is true or not, if it is correct or not. Excellent. We got on the chat. The correct answer is sneeze. Very good. That is correct. And we got the last one. With this exercise, we finished our first part. All right? I mean, the second part better. Look at the picture. How is this emoji feeling? A, feel sick. B, sneeze. C, a sore throat. And D, a broken leg. A broken leg. Okay? So please write on the chat A, B, C, or D. Okay, I'm gonna give you 2-3 seconds to write or type your answer on the chat. Okay, here we have some answers, and people said the correct answer is feel sick. That is correct. Congratulations, check out. You got 12 out of 12. That means that all your answers were correct. Congratulations, you're doing a really great job. Chicos, lo más importante es aquí que no olvidemos estas palabras que estudiamos el día de hoy. ¿Sí? Que las sigan explorando, que las sigan poniendo en práctica, si es posible, en contextos reales. Entonces, no olviden estar practicándolo. Seguidamente, entonces, quiero compartirles que vamos a pasar a la tercera parte. No sin antes recordarles. Cuando expresemos que nos sentimos mal, vamos a complementar esa respuesta diciendo qué tenemos. ¿Sí? Ejemplo. I feel terrible. I have a cough.
I have a cough. All right? I have a cough. I have a cough. ¿Ok? Agregamos, después de que nos sentimos mal, agregamos que tenemos. Y lo hacemos por medio de I have. I have. Excellent. Very good, guys. Ahora vamos a pasar a nuestra última parte. Esa parte práctica. Y es que el día de hoy les traje una actividad de escucha. ¿Sí? Y vamos entonces a proceder de manera muy atenta a escuchar un audio para que desarrollemos la siguiente actividad. En pantalla les voy a mostrar las siguientes enfermedades o problemas de salud, o también lo llamamos síntomas, ¿cierto? Entonces tenemos una tabla dividida en dos partes. En la columna izquierda tenemos a una serie de personas: Jennifer, Sebastian, Olivia, Matthew, Aisha y Jean. ¿Ok? Estas personitas, ¿cómo les parece que durante un fin de semana experimentaron unos quebrantos de salud? ¿Sí? Y las opciones que tenemos son: la primera, broken leg. ¿Recuerdan el significado de broken leg? Broken leg. Cuando nos rompemos o fracturamos una pierna. Leg. Leg. Estas extremidades inferiores. Cold. Cold. Back pain. Back pain. Tenemos una palabra nueva, tired, que la vimos en una de las clases anteriores. Tired. When you don't have energy. When you are exhausted. That is to be tired. Okay? Stomachache. Stomachache is another one. Broken arm. Recuerden que esta parte de nuestro cuerpo la llamamos arm. Broken arm. Y en nuestra parte inferior, leg. All right? Leg. También tenemos toothache. Toothache. Cuando experimentamos dolor en nuestros dientes. En our teeth. Y finalmente tenemos temperature. Resulta que también podemos, en vez de decir fever, podemos decir temperature. Temperature, ¿ok? That's another possibility. Entonces, antes de escuchar el audio, para que nos metamos de lleno con el audio, vamos a ver nuestra cápsula, nuestra última cápsula de esta masterclass. Atentos. Ahora que conoces las enfermedades más comunes que podemos sufrir, te compartimos también algunos síntomas para que los mantengas presente. Dolor en los músculos, muscle ache. Escalofríos, chills. Vómito, vomiting. Diarrea, fiebre, fever. All right. Más palabras para que agreguemos a nuestra lista de vocabulario. ¿Listo? Para que los tengamos presente y lo sepamos. Muy bien, chicos. Entonces, como pueden ver, debemos identificar qué problema de salud estas personas experimentaron durante un fin de semana. Es decir, ¿será que Jennifer se quebró una pierna? ¿Le dio gripa? ¿Estuvo simplemente muy cansada? Y así con cada uno de ellos. Así que los invito a estar muy, pero muy concentrados para que escuchen el audio y podamos identificar las respuestas.
Así que les voy a compartir el audio en este momento. Welcome to English Class TV. Succeed in A2 key. Can't walk without her back hurting. Just for the cold. I know. Did you hear about Sebastian? Yet to carry some heavy box. Ok, For are you each ready? question, choose the correct answer. Aquí vamos. Look at questions 21 to 25 now. You have 15 seconds. Aquí vamos. You will hear Jennifer talking to Jin about how their friends were feeling this weekend. What problem did each friend have? I guess I was lucky. I was just feeling a bit down after a busy week. I know. Did you hear about Sebastian? Yes, he fell off his bike and broke his arm. He was in a lot of pain, and now he can't write. Luckily, he didn't break his back or his leg. And Olivia is hurt too. Yes, she tried to carry some heavy boxes, and now she can't walk without her back hurting. At least she didn't break anything, like Sebastian. And I think Matthew had a temperature. He didn't, but the doctor said he should have some soup. Did his stomach hurt? No, just for the cold. What about Aisha? She had to go to the dentist, and now she's in less pain. That's good to hear. Aren't you feeling any better, Jin? I thought I was getting better, but I'm still sick. You don't look like you still have a cold. I don't. Some of the medicine hurt my stomach. Now I can't eat anything. Now. Ok, what do you think about it? ¿Qué tal les pareció ese audio? ¿Estaba fácil, término medio o difícil? ¿Qué creen ustedes, chicos? Entonces, los invito a que en el chat escriban las respuestas que lograron obtener. Vamos a escuchar el audio por segunda vez. Por ejemplo, si escucharon el quebranto de salud que tuvo Jennifer, entonces van a escribir en el chat Jennifer y al frente la letra. Es decir, si ustedes creen que Jennifer tenía dolor en sus dientes, entonces escriben Jennifer y al frente la letra G, G. Y así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y vamos a ver ahorita las respuestas. Vamos a escuchar el audio por segunda vez. Muy atentos, por favor. Listen again. I guess I was lucky. I was just feeling a bit down after a busy week. I know. Did you hear about Sebastian? Yes, he fell off his bike and broke his arm. He was in a lot of pain, and now he can't write. Luckily, he didn't break his back or his leg. And Olivia is hurt too. Yes, she tried to carry some heavy boxes, and now she can't walk without her back hurting. At least she didn't break anything, like Sebastian. And I think Matthew had a temperature. He didn't, but the doctor said he should have some soup. Did his stomach hurt? No, just for the cold. What about Aisha? She had to go to the dentist, and now she's in less pain. That's good to hear. Aren't you feeling any better, Jin? I thought I was getting better, but I'm still sick. You don't look like you still have a cold. I don't. Some of the medicine hurt my stomach. Now I can't eat anything. That is the end of part 5. Okay, that is the end of the listening exercise. Ahora, quiero ver esas respuestas en el chat. Ahora quiero ver cómo les habrá ido en el chat. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a analizar cada una de las respuestas. Vamos a hacerlo en orden. Vamos a empezar con Jennifer. Jennifer fue la primera persona de quien hablar en el audio.
Les pregunto, chicos, Jennifer, ¿qué quebranto o qué quebranto de salud experimentó? ¿Qué creen allí? Vamos a ver qué nos dicen como respuesta de la A a la G. A la H, tenemos como última la H, de la A a la H. ¿Cuál creen que fue el quebranto de salud de Jennifer? Broken leg, cold, back pain, tired, stomachache, broken arm, toothache, and temperature. ¿Listo? Por allí veo respuestas muy divididas. Unos dicen B, otros dicen G. ¿Qué creen, chicos, allí que es la respuesta correcta? Atentos porque les voy a compartir cuál es la respuesta. Muy atentos. La respuesta correcta en este caso es D. Jennifer felt tired. Ella no mencionó la palabra tired, pero dijo down. I felt down. So that means like she was tired, right? She was tired. Very good. Excelente para los que dijeron que la respuesta correcta era la D. Sebastian, vamos con Sebastian. What do you think was the state of health of Sebastian? What do you think was Sebastian's state of health? Entonces ya sabemos que la D no es respuesta. A ver, vamos viendo algunas respuestas en el chat. Muy bien, los invito a que escriban su posible respuesta antes de que yo les comparta la definitiva. Sebastian broke his arm. It was mentioned that he was riding on his bicycle and he fell down, right? And he broke his arm. So this one is F. Let's continue with Olivia. Atentos con Olivia. ¿Qué le sucedió a ella el fin de semana según el audio? Escriban allí sus respuestas, por favor, antes de que yo comparta la definitiva. Olivia got a back pain. Olivia got a back pain. It was mentioned that she was carrying out some heavy books and she got a back pain. Okay? So for Olivia, the correct answer is C. Muy bien, algunos contestaron correctamente. Vamos con las últimas tres. Matthew. What happened to Matthew on the weekend? What do you think was the answer? Allí rápidamente escribamos a ver si aciertan la respuesta, a ver cómo estaba esa habilidad de escucha. Y en 3 segundos comparto la respuesta. Okay, very good. The correct answer for Matthew is B. He got a cold. He got a cold. Excellent, fantastic, very good job, guys. Let's continue with Aisha. Aisha. ¿Qué le sucedió a Aisha el fin de semana? 3 seconds for you to write or type the answers on the chat. Excellent. It was mentioned that she went to the dentist because she had gotten a toothache. Okay? Y vamos con la última para cerrar nuestra clase. Jim. What happened to Jim? 3 segundos para que lo escriban en el chat. And Jim experienced a stomachache. And that is the end of the test. All right? Jim got a stomachache. All right. With this activity, we finish our class.
Right, guys, I hope you learned very much from this class. This was our master class about describing a state of health. No olviden estar practicándolo, contándole a las demás personas cómo se sienten y practicando este vocabulario. Thank you very much for connecting to our class, and I'll see you next time. Bye. Mintic, el futuro digital es de todos.